La Fundación Bataller presenta a través de su portal San Juan al Mundo esta entrevista realizada al escritor Jorge Asís. Tengo que confesar que con Jorge Asís me une una vieja amistad. Fuimos compañeros en Diario Clarín, nos encontramos en distintos lugares del mundo e incluso cuando él vino a San Juan hemos realizado entrevistas y asados bien regados. Pero el hecho importante es que Jorge Asís es una persona que a través de sus notas periodísticas se anticipa a los tiempos. Dicen cosas que después son noticias en todo el país. En esta nota, fíjese bien la fecha, año 2013, casa de Jorge Asís, Buenos Aires. Habla de cosas cuando gobernaba todavía Cristina Kirchner y el kirchnerismo tenía todo el poder argentino. Jorge Asís, en el momento de venir, salí a cenar con un matrimonio amigo. Y, vas a estar con Jorge Asís. Nos encanta Jorge Asís. ¿Y por qué le encanta? ¿Cuál le gusta? ¿El Jorge Asís escritor? ¿El Jorge Asís político? No, Jorge Asís. ¿Y por qué le gusta Jorge Asís? Porque es un poco cajetilla, un poco atorrante, elegante siempre. Dice, cuando parece un tipo comprometido, se ríe de todos los compromisos. Nos tiene desorientados. Así que... Me conoce muy bien. Te conoce. Sí. ¿Y vos qué le dijiste? Que sos todo eso. Sí, qué sé yo. La gente, por ejemplo, me ve por televisión, me recibe en su casa, depende de cómo esté yo también, ¿no? Depende las ganas que tenga yo de reflexionar, de hablar, de bajar información, de tomar distancia y tal vez de no tomar con tanta rigurosa seriedad hechos muy coyunturales y anecdóticos, ¿no es cierto? Y bueno, a mí me encanta eso que me decís y me pasa, yo me desplazo mucho, doy charlas afuera y qué sé yo. El otro día íbamos para Coronel Dehesa en Córdoba y paramos en un pueblito que no me acuerdo cómo se llamaba, 3.000 personas, paramos a tomar un café y llamaron a uno que era prácticamente especialista en mí, que había leído absolutamente todo y que me imitaba. Y fue una cosa maravillosa, me daban ganas de quedarme en ese pueblo para siempre, ¿no? Pero bien, la gente percibe, qué sé yo, una cierta complicidad natural, algo así. Pero lo que a mí más me asombra es cuando hablas de las cosas, que lo hablas con una sencillez y como vos decís, temas muy difícil, como si no lo tomaras en serio, pero cuando uno reflexiona que lo que dijiste son cosas muy en serio. Bueno, ¿estás por encima de todo eso? No estoy por encima. Digamos, vos sabés, vos sos periodista. Tenemos la misma edad. Yo un poco más que vos. Pasamos muchas, ¿entendés? Hay una experiencia que es vital. Se le pueden incorporar lecturas y se puede incorporar algún arsenal informativo. De pronto, por discurso, uno se puede destacar, porque si vos ves con cierto detenimiento, la mayor parte de los políticos, de los que hablan en serio, dicen prácticamente las mismas cosas. ¿Entendés? Con rostro grave. Digamos, eso de pronto puede ser una diferenciación elemental, quizás en materia de vocabulario, quizás con alguna ironía, pero yo no me tomo las cosas en serio. Este es un momento de la Argentina casi te diría trascendente, ¿no? Es un momento donde me parece que lo peor que se puede hacer es incitar al optimismo pueril o ser un tirador de ondas despreciables. Acá es un momento para tomarlo con tenedor para pescado y tratar de hablar en serio.
Algo que a mí me preocupa es que cada vez se me hace más difícil la charla con los amigos, porque veo una división muy grande, ¿no? Y casi irracional. No podés razonar con la gente hoy en día. Por eso me asombra que en sectores que a lo mejor están enrolados en el kirchnerismo dicen, no, pero Asís es un tipo inteligente. Y después están los opositores y te dicen, no, pero Asís también dice cosas importantes. ¿Has logrado eso? Mira, yo tengo muchos, por supuesto, que me desprecian, lo recibo en el Twitter, es permanente. No soy Roberto Carlos, que tengo 1 millón de amigos, no es así. Pero, por ejemplo, los kirchneristas saben que yo los racionalizo, ¿entendés? Y casi es una profesión mía tomarlos en serio y racionalizarlos. Ahora, por ejemplo, que todos los medios me llaman y me dan crédito, porque está todo absolutamente documentado. Ya en el 2005 yo contaba muchas de las cosas que escandalizan en la actualidad. Y en realidad, muchos no tienen derecho a escandalizarse porque ya lo sabían. Ya sabían todo. Digamos. Yo nunca denuncié, yo no soy un denunciador. Para mí, estudiar la pasión recaudatoria del kirchnerismo tenía que ver con la manera de entenderlos. Vos no podés interpretar a Kirchner sin su pasión recaudatoria, sin esa creencia que la construcción del poder pasa verdaderamente por el amontonamiento, por lo que yo llamaba el sistema recaudatorio de acumulación. Quizás perciben los kirchneristas más inteligentes que yo no lo hago para botonear, ¿entendés? Sí para interpretarlos, porque verdaderamente me jacto de explicarlos. Así como digo que el kirchnerismo solo se puede entender a través de sus recuperaciones, es decir, a través de sus caídas, que las tuvo, la capacidad de recuperación, que me parece verdaderamente admirable, también debe entenderse estas dos facetas que tienen que ver con el nestornauta, el que prácticamente plantea las bases de una revolución imaginaria, desde un lugar que es casi el único desde donde se le habla a la juventud, que eso me parece que es uno de los aciertos, presentar un discurso para los jóvenes. Perfectamente yo puedo decir revolución más o menos imaginaria, por un lado, y la pasión recaudatoria por el otro. ¿Entendés? Con algunas genialidades que tuvo Kirchner desde el punto de vista político, que cuando yo las digo, por supuesto que los kirchneristas se ofenden. La genialidad consiste en haber metido adentro a la izquierda. Cuando vos ponés adentro del negocio a la izquierda, podés dedicarte a medrar con mucha más tranquilidad. Y esto lo hizo verdaderamente bien, porque hoy a muchos amigos míos, intelectuales progresistas, quieren ver solamente un Kirchner, el nestornauta, y el otro, el que tiene que ver con los drean, con los lavados, con las acumulaciones, con los sobreprecios, con esa estética de avaro, esa estética y ética de avaro acumulador que tenía, prefieren directamente desconocerlo, ignorarlo o calificarlo de infamia y atacar como imperialista, representante de lo que sea, para no verlo. Y me parece que a el Kirchner y a Cristina se los tiene que tomar en todas las facetas. Bueno, pero esto mismo, quienes tenemos algunos años, lo vivimos dentro del peronismo. Había un sector del peronismo que veía a Perón también como un líder revolucionario, mientras
Eso fue en la Resistencia, Juan Carlos. No, año 72, digamos. En la Resistencia. En la Resistencia ahí había, digamos, el gran éxito personal de Perón es la antesala del fracaso en la nación. Digamos, la genialidad táctica y estratégica de Perón en esos 18 años del exilio, de poner absolutamente todo para ese objetivo personal de regreso con cierta gloria, es el anticipo del fracaso. Y en realidad lo que le faltó a Perón fue tiempo, porque ese hombre que llega prácticamente con 80 años. Te diría, creo que llega con 80 años porque oficialmente Perón es de 1895, pero según mi información es de 1893. 93. De 93. Y en el 73 Perón era un hombre ya de 80 años que venía estragado, ¿no es cierto? Pero bueno, también está de moda hoy culpar al peronismo prácticamente de todo, ¿no es cierto? Yo hoy vengo de almorzar con un liberal honesto, un clásico liberal, que me parece que tiene las teorías perfectas. El problema es que la sociedad es más grande. El problema es que hay una cantidad de marginados creciente que vos no podés separar en el análisis político. La gran pregunta cuando le decís, les puedo decir, ¿qué hacemos con nuestros marginados? Digamos, que es una pregunta cuya respuesta parece estar dada por la vigencia de un peronismo que es el único que se atreve a intentar una política para todos esos sectores también, ¿no es cierto? Con todas sus barbaridades. Digo, muchachos, la sociedad es más amplia. Hay espacios que son ajenos. Y me parece que, bueno, el desafío que tiene el opositor hoy, porque el opositor en San Juan, en Córdoba, donde sea, hoy está con un desafío titánico, porque toda esta devastación moral del cristianismo en la actualidad es una devastación que afecta a la política en general. Hoy el político va a tener que esmerarse en situarse bien con una peste de transparencia que viene en la Argentina. A la Argentina va a llegar una epidemia de dignidad y de decencia, que también está pasando por Brasil, que también viene, casi te diría, recetada desde el norte, y con la llegada de un Francisco, que me parece que viene una universalización de esa transparencia. Y acá, bueno, son muchos los que tendrán que... Pero entonces es el discurso de Lilita Carrió. No creo que sea el discurso de Lilita Carrió, puede ser, puedo tener algunas coincidencias con ella. Yo no soy ni siquiera amigo personal de ella, no tengo relaciones con ella. Hemos, por supuesto, cruzado. Ella denuncia, yo no. Yo enuncio, describo, presento, trato de interpretar. Mi función como intelectual no es perseguir a cualquiera que se lleve una moneda, no es lo mío, y yo no tengo una concepción absolutamente purista de la actividad política, no es así. Lo que sí, bueno, me parece que se ha desperdiciado una oportunidad histórica en la Argentina, y que en una Argentina donde casi todo invariablemente termina mal. Terminó mal el proceso militar, terminó mal la revolución argentina, terminó incendiado el pobre Alfonsín. Menem es el único que llega al final con un poco de aire, y de pronto la palabra menemismo pasa a ser después un vocablo de denigración, ¿no es cierto? Digamos, y esto va a terminar también mal. Lamentablemente, pero esto hay que decirlo, de la mejor manera para preparar a una sociedad al desafío de la reconstrucción, y de la reconstrucción en la Argentina, sobre todo de la credibilidad. Tenemos que ser creíbles. El hombre que nos mira y paga los impuestos
tiene que creerle al político para sacar los $10.000 que tiene enterrados en alguna parte y ponerlos en el juego de la economía. Jorge Asís, a través de los años, has hecho muchas cosas, ¿no? Muchas, sí. Muchas. Y Quisiera por ahí... tener vida para hacer muchísimas más. Muchas todavía. más. Y por ahí también a mí me da risa cuando nos piden coherencia en todos nuestros actos desde el primer día. Y lógicamente, la vida te va empujando, llevando por distintos campos. Tenemos edad suficiente para no creer que la coherencia absoluta es buena. A esa coherencia tendría que seguir militante del Partido Comunista. Contame un poco eso. Pero bueno, muchachos, esto no es así. Yo puedo tener la misma vocación que podía tener cuando estaba en la izquierda en cuanto a mi actitud, si vos querés, de servicio. Pero muchachos, se terminó la Unión Soviética también. No es que a mí no me vengan a que él era comunista. Muchachos, me fui hace 40 años del Partido Comunista, 40 y algo de años. Pero digamos, yo creo tener una cierta coherencia. Por ejemplo, a partir desde el punto de vista político, a partir de algunas constataciones, de algunos pasos. Yo, por ejemplo, no me arrepiento para nada de mi posición de los 90. A mí, cuando a veces quieren utilizar la palabra noventista para denostar a alguien, para mí al contrario, yo asumo. Lo que pasa es que en la Argentina de pronto te viene la onda políticamente correcta de degradar cualquier cosa y todo la tienen que degradar. Ahí veo a alguien que decía, porque en los 90 han regalado las empresas. ¿Y vos sabés lo que eran las empresas públicas en 1989? Justamente en una coincidencia histórica con la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión Soviética, la aparición del capitalismo prácticamente como único sistema posible. Y ahí, bueno, quizás en la Argentina existe el peronismo, algunos lo podrán decir para mal, pero el peronismo tiene una gran facilidad para contactar con el momento político de la época. Entonces, en aquella época, y bueno, vino todo un proceso, si vos querés, de transformación económica, que hoy lo peor que podés hacer es defenderlo, porque todo lo quieren degradar, y yo creo que fue una de las últimas posibilidades que tuvo la Argentina de enrolarse estratégicamente y, bueno, ir para adelante, y después todo terminó mal, porque esa es la manera nuestra y todo termina así de esta forma. Pero yo, una de las cosas por las cuales seguramente hasta mis adversarios ideológicos me pueden respetar, es que cuando viene la nueva, yo no modifico el discurso. Digamos, cuando Kirchner, yo soy afiliado al Partido Justicialista, cosa que no tiene la menor importancia, porque no significa absolutamente nada esa afiliación. Hoy nadie me invita a ninguna reunión, no participo de ninguna actividad política, pero en su momento me afilié al Partido Justicialista. Si en el 2003 Kirchner abría los brazos e invitaba y deponía diferencias y demás, a lo mejor podía, qué sé yo, en disidencia, actuar dentro del kirchnerismo, pero espantó, echó, dividió. En algún momento hasta lo puedo llegar a entender, porque él, en la búsqueda de la construcción de su poder personal, llegó muy debilitado, el tipo se puso en el medio y empezó a tirar para todos lados. Y bueno, y lo suyo era, uno de sus caballitos de batalla, sin mayor rigor, masacrar todo lo que tenía que ver con los 90. Y muchos de los compañeros míos, para adaptarse a esa nueva situación, por supuesto que se enrolaron. Eso yo nunca lo podía hacer. ¿Por qué? Porque mi relación con las palabras y con las ideas es otra. Está documentado, está escrito. ¿Entendés? Yo no puedo mañana decirte una cosa exactamente opuesta de la que te digo hoy. Puedo equivocarme y me la banco, ¿no? Si uno lee tus libros de los años 80, advierte que hay una pintura de esos años 70 de los que se habla tanto ahora, ¿no? Este gobierno de Kirchner representa cabalmente esos años 70.
representa una parte, una recreación. Los años 70 hoy son un género literario, ¿entendés? Apareció el género literario primero basado en todo lo que tiene que ver con la interpretación de las organizaciones de derechos humanos y de los sectores más o menos de la izquierda, y después apareció en otra parte del género literario con libros que también fueron éxito y que fueron contando también la otra parte, ¿no es cierto? Ahí ubicó a Ceferino Reato, al Tata Joffre, Manfroni, y toda una cantidad de intelectuales. El problema es que los 70 están presentes porque era una década en donde estaban en juego las ideas y donde estaba en juego también esa necesidad de pronunciarse, de querer diseñar por algún lado un mundo nuevo y por el otro por impedirlo. Digamos, era mucho más interesante que esta placidez de la actualidad. Yo veo con los muchachos que hablo, que me preguntan de aquella época, que en aquella época yo he publicado en los 70, Los Reventados, La Familia Tipo, Fe de Ratas, y curiosamente la parte menos conocida de mi literatura es la que yo escribí en los 90 y en los 2000. ¿Por qué? Porque estoy congelado con Las Flores Robadas, El Diario de la Argentina y todo lo que yo contaba en aquella década, que es la que todavía interesa. ¿Pero por qué? Porque es como si no hubiera pasado más nada. Es lo mismo que pasa en Europa. Vos vas a Francia, vas a cualquier librería y los libros más interesantes son los que tratan el tema de la ocupación alemana en Francia en los años 40 y con nuevos enfoques. Y vos decís, desde entonces no pasó nada que sea más conmocionante que eso. Y en la Argentina lo último conmocionante que pasó fueron esos años 70 y esa represión indiscriminada que vino después. ¿Y por qué vuelve hoy? Que yo comparto que está, no solo el gobierno, sino la oposición está vacía de contenido. ¿Por qué vuelve la juventud a interesarse en la política? Y la juventud, y esto me parece que sí, que es uno de los elementos que se pueden poner a favor del kirchnerismo. Yo recuerdo el último discurso que dio Cristina con Kirchner en vida, el del Luna Park, donde ella prácticamente diseñaba un horizonte para la juventud. Yo por supuesto que disentía con muchas de las cosas que ella decía y con esa interpretación, pero por lo menos era un discurso, presentaba un horizonte. Y este es el gran desafío del otro opositor. Digamos, se pusieron todos tan normales, tan solemnes, tan perfectos, tan irreprochables que no tienen manera de encantar a los jóvenes. El kirchnerismo por lo menos les plantea una revolución imaginaria, que es, bueno, una revolución concreta en lo personal. También simultáneamente les da puestos, si puede. Yo soy el que bautizó la Cámpora como una agencia de colocaciones. Se ríen los de la Cámpora porque saben que son una agencia de colocaciones. Cristina, la doctora, intentó con Unidos y Organizados suplir la estructura del Partido Justicialista y de los sindicatos. Pero se dio cuenta que esa estructura de Unidos y Organizados les sirve nada más que para repartir subsidios y algunos puestos. Para tener alguna determinación política tienen que recurrir a los gobernadores. ¿A quién? A Gioja, a Uribarri, a los gobernadores que tienen que ver con ese aparato que ella detesta. Es decir, la presencia de ese peronismo que se convierte, como digo yo, en una superstición fundamental. El peronismo está cimentado sobre dos supersticiones fundamentadas. Una, que la Argentina no se puede gobernar si no es con el peronismo. Superstición
pero está fundamentada. Y la otra, no se puede gobernar la Argentina con el peronismo en contra. Otra superstición, pero también fundamentada. Bueno, también se decía que no se puede gobernar el país con Clarín en contra. Mira, Kirchner y Cristina Kirchner sobre todo cometió 3 grandes errores. El primer gran error fue declararle la guerra a Clarín. El segundo fue perderla. Y el gran error fue morirse, pero el gran error con respecto al tema Clarín tiene que ver que enfrenta al gran aliado que tuvo para construir el poder hegemónico que construyó. Si yo contaba en el 2005 lo que Clarín escandaliza hoy, es porque Clarín no lo publicó en el 2005. Y si no lo publicó entre el 2005, el 2003, de 2003 al 2008, es porque prácticamente Clarín colaboró con el kirchnerismo con un aporte sustancial: el silencio. El silencio. Recién hablábamos del caso Clarín, pero no fue con lo único que se enfrentó los Kirchner. El otro tema es Moyano, la CGT. Vos planteabas hace muchos años en tu blog que había 3 patas sobre las que se sentaba el poder en la Argentina. Una era la prensa, otro los gremios y la calle, y el otro la política. Sí. Kirchner se ha enfrentado con 2 de las 3 patas. Kirchner se enfrentó con 2 cuando dejó de ser presidente. Kirchner se hace el gallito con Mañeto y con Moyano cuando ya no es el presidente él. Digamos, esto me parece que es un tema fundamental. Con Kirchner presidente no existía conflicto con Clarín, como no existía conflicto con el campo, como no existía conflicto con Moyano. Ni con los gobernadores. Con los gobernadores menos. A ver, Kirchner te maltrataba, te gritaba, te podía llegar hasta tratar con una gran virulencia, pero era para negociar desde una posición más conveniente. Lo que no tiene Cristina es marcha atrás. ¿Entendés? Cristina va al frente y va al frente a la destrucción. Para mí, el enfrentamiento con Moyano se da con la doctora, no con Kirchner. Kirchner hasta último momento, ya en un comienzo, Kirchner buscó arsenal informativo para demoler a las 2 figuras que verdaderamente él consideraba que tenían poder en la Argentina. Moyano, o sea, el poder del trabajo o la parálisis, y el cuidado de la calle. Porque Moyano protegió para el Kirchner-cristinismo durante 8 años la calle, o compartió la calle, incluso hasta en los peores momentos que tuvieron que ver con la crisis del campo. Y Mañeto, con la comunicación, por supuesto que lo tuvo también Kirchner adentro, y por supuesto que bueno, hubo una gran administración de primicias, hubo una relación privilegiada. A Kirchner lo llamaban en Clarín el Presi. La etapa de Alberto Fernández como jefe de gabinete, que fue, casi te diría, muy próspera, muy buena para Clarín. El gran problema es que tanto Clarín como Kirchner son voraces e insaciables. Kirchner quiso llevar a Mañeto hasta finales del 2007 su gestión con la fusión Cablevisión Multicanal. Con eso quería llegar hasta el 2007. Todavía no había cerrado Mañeto el 2007 y ya le va por las acciones de Telecom.
Y en el 2008, por supuesto que a Kirchner no le gustan algunos tratamientos que tenían que ver con el campo y palabras que yo por supuesto no te puedo probar, pero respeto mi fuente, que dicen que Kirchner dijo: a mí este hijo de puta no me va a hacer lo mismo que le hizo a Videla y a Menem. ¿Entendés? Y el tipo fue al frente, pero aparte, hay que entenderlo también a Kirchner. Cuando te cuentan que Kirchner le decía a Mañeto: puedo hacer de vos el hombre más rico de la Argentina, querés áreas petrolíferas. La relación Mañeto-Kirchner llegaba a este nivel en su comida de churrascos, a que el presidente le dijera: ¿querés áreas petrolíferas? Porque en realidad lo que quería Kirchner era quedarse con Clarín. La gran diferencia entre Kirchner y los anteriores es que Kirchner en la negociación se te quería quedar con la empresa. Y en materia de corrupción, Kirchner nunca te iba por un 10, por un 15. Kirchner iba directamente por la empresa. Y en ese juego de voracidad de un Clarín que ha llegado a legislar en la Argentina, de pronto se ven con un cartelito de Moyano que dice Clarín miente, que lo toma directamente Kirchner como bandera. Después, cuando se pelea Moyano con Kirchner, Moyano prácticamente empieza a ser visto casi rubio como vos en Clarín, parecía Paul Newman, ¿entendés? Porque Clarín ahora empezaba a mentir. Hasta el 2008, curiosamente, no mentía nada. Estaban perfectamente, razón por la cual esta guerra, más que guerra, es un divorcio. Y esta guerra tiene hoy de rehén a la sociedad argentina y a la política. Porque lo que está pasando hoy, que tiene que ver con esta devastadora crisis moral del cristianismo, es una consecuencia de esta pelea que pierde. Porque no es lo mismo tirarle a Clarín con 11 cuentas en Panamá desde Tiempo Argentino y la revista 23 que la tapa de Clarín y el domingo con la nata. ¿Qué es lo que es la nata en este juego? Este fenómeno mediático. La nata es un excelente periodista. Lo invalorable de la nata es instalar el tema del choreo en el centro de la escena. Gran equivocación del gobierno es intentar la farandulización, aunque la farandulización estaba servida por los protagonistas de que se trataba, que estaban vinculados a eso. Tratar de farandulizarlo, lo cual lo instala más en las señoras que ven los programas de espectáculos y demás. Y ahora la técnica, según mi información, es acusar a Clarín de lavador. Y que tal vez los dos tienen un poco de razón en esto, pero yo en este campo los miro, reconozco a Kirchner, que es el primero que decide ponerle un punto final al avance permanente de Clarín, pero reconozco sobre todo a Clarín por ponerle un punto final a esta voracidad que tiene que ver con el cristianismo, que en este aspecto me parece que es peor que el kirchnerismo. ¿Qué va a pasar con, cuando hablo Moyano, no es Moyano solamente, con ese sector que siempre fue fundamental dentro del peronismo? Y cuando el peronismo dice que sin el peronismo no se puede gobernar, se refiere precisamente a la CGT, a los trabajadores. Moyano lanza un partido político ahora, como lanzó un partido político el Momo Venegas. ¿Qué significa en la práctica el lanzamiento de estos dos partidos que trafican proletariado y cierta negritud, cierta cosa muy típica del peronismo? Garantía de fiscalización electoral. A mí no me parece una fotografía menor Labaña con Moyano, Francisco de Narváez y de la Sota, ¿entendés?
Ahí está el que le ganó a Kirchner en el 2009, el supermercadista de Narváez. Ahí está uno de los gobernadores de una de las provincias más importantes de la Argentina, de la Sota, el único profesional de la política de todos los que anda por ahí, es verdaderamente el profesional que todo lo que hizo lo ganó y lo perdió de la política. Y tenés Moyano, que ha sido una piedra de apoyo, un pilar fundamental en la estructura del kirchnerismo, que me parece que, bueno, Cristina, por vulnerabilidad política, buscó un enfrentamiento que el otro no quería, porque en realidad en el peronismo, muchos de los peronistas que están en la resistencia y están enfrente, es porque no los llamaron. En realidad, muchos de los resistentes no resistían un llamado de Zanini, del Chueco Mazón o de cualquiera que pretendiera incorporarlos. Estos muchachos hicieron un cierre muy elitista, muy entre ellos, muy de patagónico acomplejado, con una desconfianza, con un fomento divisorio que hace que vos en San Juan tal vez te cueste tener charlas distendidas con amigos. Hemos pasado revista al país y a casi todos los sectores, pero del otro lado hay un señor, una señora, que se pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué viene después de esto? No sos pitonizo, pero tenés información. ¿Qué puede pasar? Lo mejor que puede pasar es que la doctora termine su mandato. Me parece que la reelección es una fantasía, pero no que es una fantasía porque no lo permite la reglamentación, no lo permite la política. Ella verdaderamente está mal. En provincias importantes, por supuesto que le va a costar sacar un resultado decoroso. Yo pienso que tendría que asumirse como un lento deterioro y tratar de tener su Medvedev, o sea, lo que Putin en Rusia hizo, de tener de continuador a alguien muy propio, si es que mantiene los guarismos que tiene en la actualidad, que debe tener el 30-32%, puede llegar al 34%. Una encuesta de perfil le da 50% de aceptación. Sí, esas son las encuestas, las únicas que quiere ver ella. Pero no importa. Pero digamos, pongámosle que tenga eso. Yo creo que la reelección es una fantasía. Creo que hay una devastación de su moralidad muy fuerte, que va a llevar a un desgaste y un enfrentamiento tácito, si vos querés, con casi todo el resto, porque el gran problema que tiene el gobierno de la doctora en la actualidad es que está aislada, pero no aislada solo en el plano internacional. El cristinismo está aislada en lo interno, son ellos y el resto del mundo. El resto del mundo, bueno, hoy también depende de esta figura central fuerte. ¿Qué es lo que la oposición, a mi criterio, tiene que aprender en su gestión, en su acción? Que no confronta con un partido de gobierno, confronta con un Estado. Digamos, lo que tiene la doctora hoy es el manejo del Estado y una gran identificación entre gobierno y Estado que la hace mucho más poderosa de lo que es en la realidad. Pero bueno, del otro lado también juegan, y el gran problema que tienen para la señora que nos mira el resto de los referentes es que no tienen capacidad de sorprender a nadie. Son muy conocidos. Los referentes que se mueven en la oposición no necesitan publicidad.
el gran problema es que la sociedad los conoce de sobra. Razón por la cual es probable que aparezca algún tapado. Que aparezca algún tapado que haga que por lo menos pueda tener alguna expectativa de una cosa novedosa. Porque hoy tenés un gobierno aislado, referentes que buscan su espacio en la oposición, y lo más importante, tenés una sociedad crecientemente harta, sobre todo en los grandes centros urbanos, lo que se conoce como protesta, como cacerolazo, que es un fenómeno sociológico y masivo, es el reflejo de una sociedad harta que espera y que no tiene canalización todavía en la política. La aparición de un papa argentino, en el momento en que la Iglesia también era de las entidades devaluadas, cambia rápidamente ese concepto respecto a la Iglesia o respecto al Papa argentino. Sí, el Papa argentino tiene problemas trascendentales que resolver y que tienen que ver con la Iglesia, que tienen que ver con, corregir ese ritmo de devastación moral que tenía, que hacía, que difícilmente alguien de familia mandara a sus hijos a un convento, ¿no es cierto? Eso me parece que con Francisco es una de las grandes tareas que tiene Francisco, y la otra es el saneamiento financiero, donde verdaderamente se ha manejado la finanza del Vaticano como si fuera un estado narco, ¿no es cierto? Ya con eso nomás Francisco tiene una lucha enorme, pero para aquí, para el resto, me parece que es la cabeza de lo que yo llamo la peste de transparencia, la epidemia de honestidad, de dignidad, las ganas de ser mejor, esa especie de necesidad de elevación espiritual que él produce y que llega aquí a la Argentina, y que hace en la práctica que el Vaticano sea hoy una especie de puerta de hierro, ¿cierto? Como aquella puerta de hierro, hay una instancia más. Hoy, irse a Roma ya casi parece ser un programa político ideológico. La última, por tu experiencia en Clarín, ya explicaste cuál ha sido la relación Kirchner-Clarín, qué pretende Clarín. Clarín miente y todos los periodistas podemos ser Clarín en el futuro. No, mira, yo creo que hoy el gran problema es que el gobierno va por todo. Y el dilema para el gobierno es que Clarín también va por todo. Y en una lucha cuerpo a cuerpo entre dos poderes, un gobierno-estado y el poder de la comunicación, que es, como lo prueba la Nata, devastador, por contar, por reflejar lo que en el fondo nadie tenía derecho a desconocer, por lo menos de la política. Y esto sí, yo lo digo con cierta autoridad, porque en 2006 publiqué un libro que se llama La marroquinería política, y la tapa era una valija cargada de billetes. ¿Te levantaron la excomunión en Clarín? No. ¿Seguís excomulgado? No sé, tengo una relación, mirá, no anuncian nada mío, no divulgan nada absolutamente mío, pero me hicieron una nota en Eñe, en la Feria del Libro. Son contradicciones. Me invitó una vez Nelson Castro, o dos veces Nelson Castro a TN, pero después me entero que era por una actitud individual de Nelson Castro, como del programa de Tenenbaum y Slotoviazda, que ellos son independientes. Después están los fantasmas de los que creen que yo todavía estoy prohibido y que soy un maldito para Clarín. Y yo les digo, muchachos, mi novela Diario de la Argentina me va a sobrevivir. Y en el futuro, Clarín va a ser recordado
por haber inspirado el Diario de la Argentina.